y amigos en esta noche desde las instalaciones de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del sur de Los Ángeles. Esta noche de nuevo estamos llegando hasta los hogares, hasta donde todos aquellos hermanos que nos están escuchando, que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Como siempre con la iglesia vacía, ya que pues, las autoridades han establecido que por el contagio, por el aumento de los contagios tristemente del célebre coronavirus o COVID-19 como se le llama, pues se ha pedido que las iglesias se abstengan de reunirse, al igual que otras actividades también. Y estamos obedeciendo a las autoridades, obviamente. Amén. Entendemos la importancia de congregarnos, puesto que el apóstol Pablo decía, no dejen de congregarse. Y yo siempre insisto en lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si bien es cierto que estamos juntos en el Espíritu y entendemos también que el templo no es la iglesia, que la iglesia somos nosotros. Pero de cualquier manera, damos gracias a Dios en esta noche, que Dios nos permite llegar hasta el corazón de todos los hermanos. Un saludo a los hermanos de Comunidad Cristiana que están en sus casas también viendo esta transmisión. Y así que en esta noche vamos a entrar en la palabra. Si usted tiene su Biblia con usted, le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los versículos 27 al 35. Juan capítulo 6, versículos 27 al 35. Y el tema de esta noche es una exhortación a comer la verdadera comida. Repito, una exhortación a comer la verdadera comida. Bueno, pues a través de esta palabra, de este estudio bíblico, en esta noche vamos a entender de qué comida estamos hablando. Dice el Señor Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a estar orando. Padre, en esta noche hemos leído tu palabra con toda la reverencia, con todo el respeto que ella es digna y merece. En esta noche te pedimos de nuevo, Padre Santo, que nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, todo, Señor, todo lo espiritual, se accione, como siempre en esta noche, por escuchar tu palabra. Bendecimos a todas las personas que están en contacto con nosotros a través de las redes, donde quiera que se encuentren en cualquier país del mundo, hasta donde se alcance a llegar esta transmisión y se entienda nuestro idioma español. Que cuando terminemos, Señor, este estudio bíblico, que hayan corazones súper bendecidos, almas ministradas y ante todo corazones arrepentidos y convertidos en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, dijimos que el tema de esta noche es una exhortación a comer la verdadera comida. Hay dos hechos sobrenaturales que resaltan en el capítulo 6 del Evangelio de Juan y que ante la lógica humana no tienen explicación cuando se habla de los milagros de Jesús. Jesús hizo muchos milagros,
según nos relata el Nuevo Testamento, perdón. Muchos milagros. Pero dentro de todos los milagros, así como resucitaba muertos, liberaba endemoniados, hacía hablar a los mudos, a los ciegos, andar a los cojos. Esto resalta porque a medida que estudiamos vamos a ver esta noche el propósito y por qué decimos que son dos hechos sobrenaturales que resaltan. Primero, el caminar sobre las aguas. Cristo caminó sobre las aguas. Y ahora la multiplicación de los panes y los peces. Son dos historias sumamente conocidas en la Biblia. Aún yo recuerdo que muy niño todavía, aunque no crecí en un hogar evangélico, escuchaba hablar de todo esto en el nombre del Señor. Mi papá, aunque no era convertido al evangelio, hay evidencia que al final, en los últimos días de su muerte física, hay evidencia que se entregó a Cristo. Pero mi papá leía la Biblia y le encantaba hablar de todas estas historias. Entonces, de acuerdo al verso 15 del Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús entendía que la gente iba a venir para hacerle rey. En otras palabras, el pueblo se iba a organizar para que él encabezara una revolución contra el gobierno romano. Y eso es entendible, puesto que, como hemos dicho, Israel, un pueblo que siempre estuvo bajo la opresión de otros sistemas. Había estado 430 años en Egipto, donde fueron sacados de ahí por Moisés. Y luego fueron deportados durante alrededor de 200 años, estuvieron en Babilonia, y ahora, en tiempos de Jesús, ya llevaban alrededor de unos 200 años bajo el Imperio Romano en su propia tierra, sometidos prácticamente a esclavitud en su propia tierra. Entonces es obvio que cuando ellos veían, por ejemplo, que Jesús hacía todas esas cosas, hacía tantos milagros, el deseo de ellos era que coronarlo rey. Y ese era el propósito, que él encabezara una revolución contra el gobierno romano. Y ahora, con el milagro de ser alimentados milagrosamente, dieron por sentado que Jesús era quien les iba a gobernar o a reinar, o a liberar de la opresión romana. Y solo eso, sino que podrían comer sin trabajar. Y Jesús se apartó de ellos y los discípulos se fueron a Capernaum, que era la sede del ministerio. Este pasaje que leímos, cuando él le dice trabajar no por la comida que perece, sino por la comida eterna, que a vida eterna permanece, se dio después de la multiplicación de los panes y los peces, y que ellos le siguieron al otro lado del mar porque pensaban, bueno, se puede interpretar de esa manera, que habían encontrado ya de qué manera comer fácilmente, ¿verdad? Si estuviéramos en Estados Unidos, hubiera sido, ya encontramos el welfare, ¿verdad? Ok. Vamos a ir entonces a los primeros puntos. Este tema lo hemos dividido en algunos puntos. Primero, en busca de más comida. Segundo, la reprensión de Jesús. Tercero, por lo que sí se debe de trabajar. Cuarto, en quién se debe de creer. Quinto, la demanda de señales. Sexto, la identificación de Jesús. Séptimo, rechazan la gracia de Dios. Y octavo, el por qué descendió Jesús. Parece un poquito largo, pero espero que no pasemos más del tiempo acostumbrado. Entonces, los versículos 22 y 24 dicen: el día siguiente la gente que estaba del otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca. Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos.
Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El haber sido alimentado milagrosamente con unos cuantos panes y unos cuantos pececillos, le motivó a seguirle. El que hayan arribado a otras barcas indica que se les había agotado las posibilidades de ir tras de él. Y a los discípulos de seguro habían llenado las otras barcas, así que esperaban que Jesús les diera comida milagrosa. Porque obviamente ya habían comido comida milagrosa un día anterior. Entonces, el propósito de seguirle en esta ocasión, y vamos a ver qué fue lo que Jesús les dice más adelante, no era porque realmente amaran a Jesús, no era porque realmente les interesara a Jesús desde el punto de vista espiritual, sino que habían encontrado una manera fácil de comer sin trabajar. Y eso vamos a verlo a medida que desarrollemos el tema. Los versículos 25 y 26 y el segundo punto, la reprensión de Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, oiga bien esto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Una tremenda reprensión que Jesús les dio. Porque Jesús, que conoce los corazones y sabe lo que hay en lo más íntimo de cada ser, escudriña hasta no ha salido la palabra en nuestros labios y ya Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces Jesús les dijo: ustedes no me siguen por las señales, sino porque comieron y se saciaron. Entonces, para el Señor, ellos no le seguían, decía, por las señales que habían visto, sino por la comida que habían sido saciados. Jesús discierne las verdades, las verdaderas intenciones del corazón. Y a pesar de la pregunta un tanto elogiosa, porque le dijeron: maestro, ¿cuándo llegaste acá? Un poco lisonjera la pregunta. Pero eso no le importó a Jesús. Porque la realidad es que no le seguían en actitud sincera, sino por intereses mezquinos. Y eso, hermanos y amigos, en esta noche que están escuchando esta palabra, que estamos escuchando, a Jesús no se le sigue por intereses mezquinos o intereses personales. A Jesús se le sigue porque Él es el Salvador de nuestras almas, el que perdonó nuestros pecados, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que tomó nuestro lugar. Y mucha gente quiere seguir a Jesús por los milagros, y cuando ve que no solucionan sus problemas o no le solucionan sus problemas, pues entonces regresan otra vez, flaquean. Otros quieren ver milagros para creer. Yo me recuerdo, y lo he dicho algunas cuantas veces en estos estudios, que en mi tiempo de ujier, que es lo que se dice ahora consejero, en las campañas de Yeye Ávila, de Jimmy Swaggart, de Jorge Rasky y de otros, en el estadio Mateo Flores de la capital de Guatemala, yo miraba salir pickups, palanganas de pickups, hablando en términos más entendibles para los chapines. Aquí en Estados Unidos decíamos trocas llenas de sillas de ruedas, de muletas, de andadores, de gente que era sanada en las campañas, de gente que era sanada milagrosamente y salía caminando y ya no necesitaba las muletas. Pero también
había gente, yo vi entrar gente en sillas de ruedas que a simple vista se miraba que eran de personas de alta posesión de zonas exclusivas, porque escuchaban en la televisión que en el estadio estaban sanando y se veía realmente que el interés iban por ser sanos, iban por un milagro, y no sucedía, y salían como entraban. Pero otros salían caminando, otros salían hablando habiendo sido mudos, otros salían oyendo habiendo sido sordos, otros salían caminando habiendo sido paralíticos, pero también dije personas que llegaban únicamente por interés. Entonces, eso es lo que decimos, que a Jesús no se le sigue por intereses mezquinos. Ellos no vieron el milagro, vieron la comida solamente. Debieron haber visto el significado del milagro. Entonces, hay gente que solamente busca los beneficios del Evangelio. Y si se buscan solamente los beneficios del Evangelio, pues obviamente eso no va a pasar. Lo que va a pasar ahí va a ser frustración. Y entonces, porque no están interesados en la salvación de su alma, en tener una relación verdadera con el Cristo, la gloria. Y ahora Jesús, conociendo las intenciones de su corazón y conociendo también que la pregunta no era sincera cuando le dijeron, maestro, ¿cuánto llegaste acá? Y entonces ahora el tercer punto de este estudio es ¿por qué lo que sí debemos trabajar? Y el versículo 27 del capítulo 6 de San Juan dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Debían trabajar no por una comida o por una comida más nutritiva, porque las comidas de la tierra obviamente son nutritivas y las necesitamos, pero lo que más debían trabajar era la comida más nutritiva, que saciaba no solo su estómago, sino que saciaba su alma. La comida que deleite el alma, comida con grosura, dice el profeta Isaías. Con grosura, los carniceros, aquí tengo uno enfrente mío que nos está ayudando en la transmisión, ¿verdad? Nuestro hermano Benjamín García, con Joel, su hijo, un hombre que por años ha trabajado en carnicería, ¿verdad? Y entiende con grosura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el profeta Isaías. El don que perdura para vida eterna, es decir, la comida que el Hijo del Hombre les dará. Y entonces, y aún ellos seguían sin entender. Pero es que el punto es que Jesús no venía para agradarse a sí mismo, porque su misión era agradar al Padre que le envió. Dije al principio que el propósito, el interés de ellos era coronarlo rey. Y es entendible ante la historia, como dije, cansados de tanta opresión. Si lo vemos desde el punto de vista político, cansados de tanta opresión. Ya mencionamos 430 años esclavizados en Egipto, 200 años en Babilonia, una tierra extraña donde fueron forzados a irse o llevados. Y ahora, bajo el imperio de Roma, en su propia tierra. Desde el punto de vista político, era lo que ellos querían, deshacerse del sistema, deshacerse de Roma. Pero Jesús no venía para agradarse a sí mismo. Si él hubiera querido, si esa hubiera sido su intención, él se hubiera coronado rey. Incluso lo vemos más adelante, cuando está crucificado, había gente de abajo que le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. ¿Quién dice que Jesús no podía bajarse de la cruz? Claro que podía.
pero Él venía para cumplir la misión de redimir al mundo y morir por todos nosotros, llevar los pecados de todos nosotros. Y es lo que mucha gente muchas veces no entiende, porque como hemos dicho tantas veces que las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente. Es lo que dice Pablo. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu porque las cosas del espíritu se entienden espiritualmente. Entonces, los versículos 28 y 29, el cuarto punto dice, ¿en quién se debe de creer? Y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dijeron ellos al Señor. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, en otras palabras, que creyeran en Él directamente, que Él había sido el enviado de Dios del cielo, que creáis en el que Él ha enviado. Porque ellos conciben el trabajo como para ganar mérito, no porque en sí lo necesitaran. Esa era la creencia de ellos, que lo que ellos hacían era para ganar méritos, no porque lo necesitaran. No querían reconocer su necesidad espiritual. Ellos no querían reconocer su necesidad espiritual. El trabajo que realmente sirve es tener fe en Cristo. Cuando nosotros vivimos para Dios y servimos a Dios y trabajamos para Él. Y cuando nosotros realmente reconocemos que Él es nuestro Rey y que Él es el que dirige nuestras vidas. Y que todo lo que hacemos, no lo hacemos para agradarnos a nosotros, sino para agradarnos. Por eso es que en Cristo Jesús, toda la gloria es para Dios. En el mundo busca su propia gloria. En el mundo es muy común buscar su propia gloria. El hombre se siente encantado cuando le rinden los aplausos, cuando lo elogian. Pero nosotros entendemos que en Cristo toda la gloria es para Dios. Y entonces aquí vemos nosotros la demanda de más señales. Y pon atención a esto. Los versículos 30 al 33. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, a mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Habían comido un día antes gratis hasta saciarse, con la multiplicación de los panes y los peces. Y de seguro habían visto tantos milagros que Jesús había hecho durante toda su trayectoria. Pero ahora le están diciendo, primero le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Una pregunta, como dije, un poco lisonjera, pero que Jesús no se las aceptó. Jesús les dijo, ustedes no me siguen por las señales, sino porque comieron y se saciaron. Ahora ellos realmente ponen de manifiesto su verdadera intención. Y le piden más señales. ¿Qué señal haces pues tú para que veamos y te creamos? Entonces no les bastaba la multiplicación de los panes ni los peces. No le bastaba eso. Y no le bastaba todo lo que Jesús había hecho. Y le preguntan ahora, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y luego se remontan al Antiguo Testamento. Y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará a comer el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Usaron la palabra
y se refirieron al maná que comieron sus padres en el desierto durante 40 años, durante toda una trayectoria. Entonces ese era el pan que ellos estaban entendiendo, y obviamente como venía de arriba, nuestros padres comieron como está escrito, ¿verdad? Pan del cielo les dio a comer. Pero ahora Jesús les aclara que más que ese pan del cielo, más que el maná que ellos comieron por medio de Moisés en el desierto, Moisés no les dio el pan del cielo. Moisés no les dio el pan del cielo. Mas mi Padre les dará el verdadero pan. O sea que el maná en el desierto, prácticamente todo lo que se vio en el desierto, todo lo que se da en el Antiguo Testamento, prácticamente tipificaba a Cristo. Y él les dijo, mi Padre les dará el verdadero pan. En otras palabras, que soy yo. Los profetas demandaban creer en quien Él les enviaba, y Jesús les pide que crean en Él. Los antepasados habían visto caer el maná del cielo. Dijeron, como está escrito, pan del cielo, porque así está escrito en el Antiguo Testamento. Pan del cielo les dio a comer. Ellos creían que Moisés había comido, que por Moisés habían comido pan, comido en el desierto. Ahora en Cristo comerían el verdadero pan, porque Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que, hermanos, en esta noche que están escuchando esta transmisión, y amigos que, si hay cualquier amigo que en esta noche, donde quiera que esté y esté escuchando, yo les estoy invitando en el nombre de Jesús a comer de la verdadera comida. Por eso dije una exhortación a comer la verdadera comida. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero, y que de hecho mientras estemos en el mundo lo necesitamos también, porque el mismo Cristo dijo, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo están, mas no son del mundo. Y todo lo que podamos nosotros adquirir para nuestro propio beneficio terrenal es bienvenido, porque Dios quiere que su pueblo sea un pueblo bendecido. Dios quiere las mejores bendiciones para sus hijos, porque de otra manera, ¿de qué Cristo vamos nosotros a hablar? ¿A qué Cristo vamos a representar? Entonces, Dios quiere que vivamos bendecidos. Pero más que eso, que nos interesemos en la comida espiritual, en lo que sacia nuestra alma, Porque hay gente que tiene sus millones, hay gente que se da lujos, hay gente que viaja por todo el mundo, hay gente que vive una vida envidiable, humanamente hablando, pero tristemente no son felices. Y lo hemos escuchado de gente, lo hemos escuchado de personas que han sido millonarios, de personas que han tenido dinero, han tenido aviones, han tenido jet, pero ellos mismos confiesan no haber sido felices o no ser felices. Pero aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, aquellos que realmente adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entonces esa es la verdadera felicidad. Ante todo, tener la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Saber que si Cristo viene en cualquier momento nos vamos con Él. Saber que si la muerte nos sorprende también nos vamos con Él. Esa es la seguridad. Entonces, ellos seguían pensando en Él en términos materiales. Seguían pensando en Jesús en términos materiales, como la samaritana junto al pozo de Jacob. La vida cristiana no debe ser de emociones, porque eso es muy común en las iglesias, una vida de emociones. La vida cristiana implica convicciones profundas. Es primero el reino de Dios y su justicia. Cuando realmente buscamos a Dios primero, el reino de Dios y su justicia, entonces dice, todas las cosas
vendrán por añadidura. Uno de mis textos favoritos, que lo uso casi siempre en mis predicaciones: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero eso lo entendemos realmente cuando hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo, cuando tenemos una verdadera relación con Él. Cuando hemos sobrepasado lo que Pablo dice: el hombre natural no entiende las cosas espirituales, que le parecen locura. El otro día decía que el haberme convertido al Evangelio ya hace casi cerca de medio siglo, he tenido que pagar un precio, porque he tenido que perder amistades. Gente que tenía de alguna manera otro concepto mío, pues ahora lo tienen diferente. Yo lo siento por eso, pero mi oración es para que todos mis amigos, todos mis compañeros que en algún tiempo convivimos, sean un día que la luz del Evangelio penetre en sus vidas y que ellos puedan realmente entender que esto no es asunto de hombres, esto no es asunto de ciencia, esto es un trabajo del Espíritu Santo. Dios es el mismo que transforma las vidas, especialmente cuando nosotros también abrimos nuestro corazón a Cristo. Y como dije, tener la seguridad de la salvación. Cristo Jesús es el sustento que nutre la vida espiritual. Es una ilustración de lo que Él es en la vida del creyente. Él es quien satisface el corazón humano, es la fuente que nunca se secará, nunca se secará. Porque, repito, vuelvo a la pregunta que le hicieron: maestro, ¿cuándo viniste acá? Una pregunta elogiosa, pero no era sincera. Jesús les conoció. Por eso le dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esa es la comida que en esta noche estamos ofreciendo a todas las personas que están escuchando, amigos, hermanos, a comer la verdadera comida, a interesarnos en la comida que sacia el alma. Porque cuando tenemos esa comida, cuando comemos esa comida, la comida espiritual, que depende de una relación verdaderamente con Dios, toda la perspectiva del ser humano cambia. El séptimo punto de este tema: rechazan la gracia de Dios. Y los versículos 36, 37 dicen: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Porque ellos le dijeron: ¿pero qué señales haces? Repito, no les bastaba el haber comido, no les bastaba cuando dice 5,000 personas, pero se cree que no eran 5,000. Porque según los teólogos, los estudiosos, los censos contaban solamente a las personas aptos para la guerra. No contaba mujeres, ancianos ni niños. Entonces, con esas 5,000 personas es posible que si le aplicamos unas 5 personas a cada individuo, no fueron 5,000 los que comieron, fueron alrededor de unos 20,000 quizá, con 5 panes y 2 peces. Y dice pececillos, dice una versión. Hasta eso me imagino que también no eran peces grandes, pececillos. ¿Y cuántos milagros hemos visto en la Biblia que Dios ha hecho? Como recientemente hablábamos del caso de Elías, cuando hizo que el aceite de la viuda no saciara. Eliseo también. Entonces, por eso dije al principio que Dios hace cosas sobrenaturales que ante la lógica humana es difícil de entender, de creer. Ahora ellos habían sido alimentados, habían visto tantos milagros y le están pidiendo más milagros a Jesús, más señales para creer en Él. Eso no debe extrañarnos, porque sucedió aún incluso dentro de los mismos discípulos. Uno de ellos, Felipe,
Le dice en una ocasión, Señor, muéstranos al Padre, no basta. No les bastaba todo lo que habían visto, resucitar muertos, sanar enfermos, endemoniados, tantos milagros. Y Felipe todavía le dice, muéstranos al Padre, nos basta. Ese es el tipo de... Así que aún dentro del pueblo de Dios también hay incredulidad. Por eso siempre decimos que el cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿Cómo son nuestras reacciones? ¿Cómo son nuestras actitudes? No es la apariencia. Hay gente en las congregaciones que canta, que brinca, que salta, que hace tantas cosas y que impresiona. Pero realmente no hay frutos, los frutos que Dios desea que haya. Pero esta noche estamos aquí para pedirle perdón a Dios, para arrepentirnos, para enderezar nuestra vida, para realmente retomar el camino y dejar que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas. Jesús, conociendo su intención, le dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mi Padre viene no le echo fuera. Pero ellos no están dispuestos a sacrificarse a sí mismos, no les basta ver para creer. Él hará la señal que demandaban las manifestaciones de Dios al mundo. ¿Qué más señal que la encarnación de Cristo? El haberse encarnado Dios mismo, haber tomado forma humana. ¿Qué más? Y él dice, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que, hermano, amigo, todo el que viene a Cristo no le echa fuera. Decíamos que Dios es caballero, Él no va y va a golpear la puerta. Él no va a derribar una puerta para entrar. Él toca la puerta, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos que abrir la puerta para que Él entre en nuestras vidas. Así que la vida cristiana se basa en pleno compañerismo con Cristo. En pleno compañerismo. Eso es, compañerismo con Cristo. A donde Él va, nosotros vamos. Tomados de la mano del Señor, vamos donde Él va. Ya no nos regimos por nuestros propios impulsos, ya no es lo que queremos, ya no es lo que decimos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Jesucristo dijo, hay dos caminos, ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, dijo Cristo. Y son muchos los que van por él, porque el camino ancho es fácil, pero angosto y estrecho, lleno de espinas, de piedras y tantas cosas, el camino que conduce a la vida eterna, y son pocos, son contados los que van por él. Así que en esta noche es tu decisión. Esto es seguir en el camino ancho o seguir en el camino angosto. Y el Señor les dice, vemos el octavo punto, el por qué descendió Jesús. Y el versículo 38 dice, ¿por qué descendió del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Durante toda su trayectoria ministerial, de sus 3 años y medio de ministerio, Jesús en todo le dio la gloria a Dios, a su Padre. Nunca se atribuyó gloria para él. En todo Dios le dio la gloria a su Padre. ¿Por qué? Porque en Cristo y su Padre hay completa armonía entre el Padre y el Hijo. Y este no puede perder lo que el Padre le ha dado. En la oración intercesora o sacerdotal, hablando de los discípulos, orando por ellos, les dice, a los que me diste, ninguno se perdió,
ninguno. Y hace la excepción, salvo el hijo de perdición, refiriéndose a Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero aún ese es el que Judas se haya perdido, el que Judas se haya ido al infierno, eso también tuvo que haberle dolido a Jesús, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. Vivo yo que no me alegro en la muerte del impío, sino que antes se vuelva a su mal camino. Por eso dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que el hombre se pierde por su propia voluntad, por su personal voluntad. Es que el hombre se pierde. Porque aún Judas, aún ya para salir a entregarlo, después que ya había hecho el negocio, después que ya tenía las 30 piezas de plata en su poder, y todavía estaba entre los 12. Aún cuando salió para entregarlo, y Jesús sabiendo a lo que iba, todavía le sirvió la Santa Cena o la comunión. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y eso es lo que el trabajo también pastoral. Nunca me olvido de uno de mis mentores al principio de la vida cristiana, del ministerio, cuando dijo, el trabajo del pastor es retener las almas hasta donde se pueda. Luchar por retenerlas. Y de ahí que llamarles, buscarles, a veces hasta fastidiamos. Pero dijo, el trabajo del pastor es buscar las almas, retenerlas. Si alguien se va, que ya no quede en el pastor. El pastor hizo todo lo que en términos militares dice, agotó hasta el último cartucho, porque el trabajo del pastor es retener las almas, es lo que hace Jesús. Así que con todo lo que hemos visto esta noche, aún ellos todavía demandaban señales, querían más milagros, querían ver más cosas. ¿Por qué? Porque no había honestidad, no había sinceridad, no había integridad en su corazón. Ahora en la oración intercesora dice, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y él dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Y también dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré una vez más. Les he dado a conocer tu nombre. No dijo les he dado a conocer mi nombre, sino les he dado a conocer tu nombre, refiriéndose al Padre. Así que Cristo vino para manifestar la voluntad del Padre. Por eso dije que lo querían hacer rey más de alguna vez. Eso lo vemos también en la entrada triunfal en Jerusalén, cuando querían coronarlo rey. Pero Jesús no venía a reinar a este mundo, porque él había dicho, mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús era un reino espiritual. Entonces, habiendo paz en el corazón, habiendo paz en el alma, lo demás viene por añadidura. En conclusión, no es la voluntad del Padre que un creyente se pierda. Así que, hermano, en esta noche, no es la voluntad del Padre que un creyente se pierda. Más que todo cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos al Señor. Es deseo de Dios que todos se salven, que todos resuciten en el día postrero. Y en el día postrero será desafiado el poder de la muerte. Los creyentes debemos siempre comer el verdadero pan. Así que entonces eso es básicamente el tema, una exhortación a comer la verdadera comida. Espero que esta palabra haya tocado corazones, que la oración que hicimos al principio sea de resultados. Si hay algún hermano en esta noche, algún amigo que no conoce a Jesús todavía, donde quiera que se encuentre, amigo, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Aquí estoy. Tómame en tus brazos. Hazme tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida.
De nuevo, si has repetido esas palabras y lo has repetido con todo tu corazón, tenlo por seguro. Que ahorita mismo hay fiesta en los cielos. Y que tu vida nunca será la misma si has repetido estas palabras de todo corazón. Hermano, si eres de los que has entrado al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en tu vida. O a lo mejor has sido de aquellos que has seguido a Jesús por los beneficios solamente. Este es el momento de tener una verdadera experiencia con el Cristo de la gloria. Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aquellos que están enfermos en esta noche, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Padre que estás en los cielos, en este momento oramos, Señor, por esas personas que se han entregado a ti esta noche, que han escuchado atentamente tu palabra, donde quiera que se encuentren, si es allá por el pueblo, por la aldea, a la orilla del río, al pie de la montaña, o si es en las ciudades metropolitanas, en las áreas urbanas, donde quiera, Señor, que esta palabra toque corazones, quebrante vidas. Quizás no los vamos a conocer físicamente o personalmente aquí en la tierra, pero un día los vamos a ver en el cielo, Señor. Esa persona que se ha entregado a ti, Señor, recíbela en tu seno. Aquel que venía reconciliando, Señor, recíbelo también. Y ahora, Padre, la oración de siempre, oramos, Señor, por los doctores, los que están a cargo de la pandemia, para combatirla. Señor, todo espíritu de política en esto, deséchalo, Señor. Cuenta más la vida humana que intereses políticos. Cuenta más, Señor, la vida humana que intereses políticos. Estos días, escuché al alcalde de mi pueblo, de hecho, ese comentario, llorar, lamentarse por la pérdida de una persona en el pueblo y mostrando el lugar donde iban a hacer el cementerio para los que mueran de coronavirus, porque pues alguien dijo que esto vino para quedarse. Yo miraba al alcalde hecho pedazos, dándole palabras de ánimo, de aliento a la familia y lamentarse ante la impotencia humana, porque es un buen líder, desea lo mejor para su gente. Y también lamentarse de que gente que no entiende realmente lo drástico, las medidas. No es fácil. Nosotros primero estuvimos 3 meses con el templo cerrado. Después nos permitieron abrir 1 mes. Y ahora llevamos ya más de 1 mes cerrados otra vez. Y es duro. Claro que es duro en todos los sentidos. Afecta en todas las áreas. Se debilita la fe de los hermanos también, de algunos. Pero si es por nuestra salud, estamos dispuestos a cooperar en todo lo que se pueda. Así que yo miraba al alcalde un poco decepcionado de ver que a veces no se entienden las medidas que se toman en favor del pueblo. Igual pasa a los pastores. A veces no siempre se entienden las medidas que se toman cuando se trata del bienestar espiritual del pueblo de Dios. Así que amigos, en esta noche eso ha sido todo por hoy. Dios les bendiga. El domingo estaremos transmitiendo a las 11 de la mañana. Aquí me están pasando una lista de personas que están atentos, que han escuchado esta palabra. Hermana Gilma Barrios, Dios le bendiga, es una de nuestras líderes. Alba Ávila hasta Guatemala. Hermana Vilma Vides, que ya no se pierde, ya prácticamente está volviendo a la comunidad cristiana, amén, virtualmente o en línea. Edgar Torres, Dios bendiga a Edgar Torres. Adela Morataya, mi sobrina, también Dios te bendiga, amén. Rubén Cordero también fue líder aquí con nosotros. Jorge Ortega, uno de nuestros estudiantes en
seminario. Gracias, Dios le bendiga, hermano Jorge. Sergio Molina, también creo que está Chiquimula. Daniel Solórzano, Eunice Gramajo, Esmeralda Besa. Le digo a la hermana que Besa porque es el apellido, solo que es con Z, dice ella, ¿verdad? Anabel. Dulce Juárez también, es una jovencita también, que su familia que asiste a la iglesia. El pastor Rogelio Perello, Dios le bendiga, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Alejandra Juárez, creo que también es familiar. Tomás Ramírez, Dona Lobando, nuestra hermana Maritza García, gloria a Dios, aleluya. Aquí está su esposo y su hijo. Y nuestra hermana Florinda Cervantes. Gracias por estar con nosotros. El domingo a las 10 de la mañana en el parking del templo. No hay excusa el domingo para quedarse en casa. No hay excusa. Porque en el parking lo estamos haciendo el domingo y ahí no hay prohibición de parte del gobierno. Si venimos temprano para que ya cuando el sol se ponga más fuerte, ya nosotros ya vamos para casita. Así que no hay excusa el domingo. Se siguen todos los protocolos, se toma la temperatura, ahí hay desinfectante en las manos, se desinfectan las sillas, todos los protocolos y ahora tenemos una carpa más. Así que el domingo no hay excusa para quedarse en casa, ¿ok? Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el domingo.